Hi, hola, que este es en español y es que ya se me cruzan los idiomas. Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí. Este es uno de los workshops en español. Estoy acompañada de doctores maravillosos, usuarios increíbles. Y queremos, bueno, lo primero, por supuesto, dar muchísimas gracias a la organización por dejarnos hablar sobre esta temática, porque yo creo que es una temática muy importante. Queremos hablar sobre la... Un segundito para avisar sí. a los presentes que si necesitan el servicio de traducción simultánea, está saliendo un código QR o va a salir un código QR en la página. Deberías mencionarlo en inglés. ¿Qué sí, verdad? If anybody needs translation service, there's a QR code that is going to be appearing on the screen, so you can download the app and access it. Thank you. It's okay. Bueno, la temática del panel básicamente lo que va a intentar es analizar la relación que existe entre los doctores y los usuarios a la hora de presentar la temática de reducción de daños ante la sociedad, los legisladores, etcétera. Cómo se sienten los doctores, cómo se sienten los usuarios y cómo hacer que todo junto funcione, que es lo más difícil. ¿De acuerdo? Yo quiero empezar con una... Voy a añadir algo. La gente que estáis en el público, la idea es que se participe, sobre todo si sois usuarios. No vamos a hacer turno de preguntas al final. Si cualquier persona quiere decir algo, que levante la mano, se le pasa el micrófono y que lo diga. E iremos derivando el debate de esa manera, ¿de acuerdo? Sobre todo porque la idea es que interaccionen doctores y usuarios y que los usuarios expresen sus necesidades sobre todo, ¿vale? Voy a empezar por una primera pregunta que yo creo que a lo mejor parece un poco naif, pero es una cosa que a mí personalmente siempre me ha causado una grandísima curiosidad. Cuando llega el momento de presentar los argumentarios sobre reducción de daños por tabaquismo ante los legisladores, ante los medios, ante la sociedad, ocurre siempre, que nunca es adecuado que médicos y usuarios vayan de la mano. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué pensáis que pasa eso? Todos sabemos por qué, pero profundicemos un poco en esa idea. Bueno, yo creo que no van de la mano porque pareciera a veces que los medios quieren mantener los puntos de vista separados, quizá porque a veces a la opinión de los usuarios no se le da el mismo valor que a la opinión de algún médico, ¿no? Y muchas veces sin tomar en cuenta el background del médico o el conocimiento que tenga del producto. Es decir, simplemente descansan en la autoridad del título para darle valor a su testimonio. Y está bien, pero creo que en este sentido no hay a veces una sinergia entre lo que la comunidad médica quiere decir y lo que queremos decir los usuarios. A ver, aumentando un poco lo que dice Tomás, no solamente es que prefieren ver los temas como algo separado, es que suele ser que como los médicos en general no tienen la posibilidad de hablar bien de la reducción de daños, porque no se lo permiten, suelen tratar de alejarse de nosotros que saben que vamos a defender lo que nosotros usamos, lo que nos ha salvado la vida, no como ustedes piden a ellos que hagan por su trabajo, pues, ¿no? Gracias a Dios no son muchos los médicos. O sea, habemos algunos que priorizamos en este tema el conocimiento que tienen los usuarios, porque los usuarios por mérito propio han investigado y muchas veces saben mucho más que los colegas. En mi caso particular, yo soy usuario y además soy médico. Entonces, tengo ese background y esa capacidad de tener empatía por los usuarios. ¿Por qué? Porque el usuario es un paciente. Entonces, no puedo dejar de tener empatía con la enfermedad que tiene ese paciente, con la patología. Entonces, yo creo que muchas veces en muchos temas médicos, los médicos, siempre quiero hacer esta analogía, estamos mirando a los pacientes desde un lugar elevado y eso hoy por hoy en la práctica médica no tiene que existir más, porque en donde yo
pierdo ese contacto con el paciente, pierdo chances de poder aportarle o de poder buscar en conjunto con el paciente una buena solución. Yo puedo ser muy buen médico, puedo ser el catedrático más brillante, pero si no tengo y mi paciente no entiende qué es lo que queremos hacer, soy el peor médico que existe. Para ser buen médico tengo que tener un buen paciente. En este caso, quiero homologar al término de paciente cuando nos consultan un usuario de tabaco, ¿sí? O un usuario de vapeo. Yo en mi caso, claro, yo soy médico, pero no soy usuario. Entonces, la forma de ver a los pacientes varía mucho desde la perspectiva del médico. El fumador, el paciente bebedor, el obeso, el depresivo, es decir, hay muchos pacientes donde se les pone una etiqueta y cuesta, desde un punto de vista médico no paternalista, eliminar. Entonces, claro, ¿que fuma? Pues que deje de fumar. ¿Que vapea? Pues que deje de vapear. ¿Que bebe? Pues que deje de beber. Claro, luego yo esto a algún compañero le digo, pero tú la cervecita del domingo sí que te la tomas, con la hamburguesa con tus hijos. Es decir, carne procesada, churrascada y encima el alcohol, ¿no? Bueno, pero eso es diferente. Bueno, es diferente porque te pasa a ti. Pero claro, como el que le pasa al otro es al paciente. Entonces, haciendo autocrítica, los médicos, lo primero, debemos leer más. No a todos los médicos le interesa el tabaco. De hecho, creo que el tabaco nos interesa a una proporción muy baja de médicos. El resto se saben las 4 cosas. Y esas 4 cosas que vienen dirigidas por ciertas sociedades científicas, fundamentalmente neumólogos, que tienen ese control absoluto sobre un área que creen que es suya. Cuando entramos a alguno, en mi caso cirugía, oncólogos o cardiólogos, la respuesta es que esto es mío. Entonces tú en esto no te metas, ¿y a ti qué te influye? Claro, cuando tú te empiezas a leer las cosas y hay que estudiar mucho, te vas dando cuenta de que hay teorías que están dadas de base y que no llevan razón. Entonces, estás en el medio entre tu sociedad científica / Organización Mundial de la Salud y los pacientes, que son los que te demandan un tratamiento. El esfuerzo que se necesita para poder aplacar un poco a tu sociedad sin que no seas señalado y poder tratar a tus pacientes es un esfuerzo elevado y no todo el mundo está dispuesto a hacer. Y es así de sencillo. Entonces, es complejo, es una situación complicada, pero no por complicada no tienes que dejar de hacerla, ¿no? Digo que no hay más tonto que el que no hace nada por pensar que por hacer puede hacer muy poco. Y al final esto es una cuestión del granito de arena, y al cabo pues se termina viendo la playa. ¿Cómo creamos esos canales de comunicación? Estoy oyendo, sí, ¿verdad? Sí. ¿Cómo creamos esos canales de comunicación? Porque como vos dices, y como también Diego estaba diciendo, muchas veces hay como una desconfianza hasta de lo que puede decir el paciente, digamos hablando de médico, la relación médico-paciente o la relación de usuario con un profesional de la salud. ¿Cómo creamos esa relación de confianza entre las dos partes? ¿Cómo podemos hacer para que un usuario se sienta o tenga una comunicación asertiva a través, digamos, de la información que nosotros ya tenemos, por decirte algo, y de que, como se dice, los usuarios de los productos de reducción de daños generalmente, por lo menos, se dan mucho la tarea de investigar alrededor de este tema? ¿Cómo nosotros podemos ser más efectivos en darle información al doctor para que sea, o al profesional médico para que sea mejor recibida? ¿Y cómo puede el personal médico incentivar a ese intercambio de información para poder llegar a un mejor tratamiento o consejo al paciente? Pues fíjate, yo creo que desde un punto de vista del usuario no estaría mal dar una información en pocos inputs de datos que la ciencia tiene ya sobre el cigarrillo electrónico.
pero en pequeños highlights, nada más, pum, porque los médicos tenemos poco tiempo. Nuestra mayor parte de tiempo es tratando pacientes y vamos, me imagino que la gente sabe que luego en nuestras casas estudiamos. Entonces, tenemos poco tiempo. Si encima te vienen con un tema que a priori a ti no te interesa o no es de tu rama, necesitas pocos puntos y puntos marcados. Al revés, desde nuestra parte, no tratando al paciente como si fuera un pirao. Es decir, ya me está aquí contando que si ahora coge un atomizador y le pone una... Yo lo escucho, con Carmen lo he hablado muchas veces, a mí me gusta ver cómo la gente se mete en ese mundillo. Ahora, que tampoco pierdan el concepto de que esto es la panacea. Esto tiene sus cosas y el usuario debe saberlo también. Es decir, el usuario tiene que entender que tiene una adicción a la nicotina. Ya hablaremos si esa nicotina le puede provocar un daño o incluso en estudios que están haciendo ahora, incluso algún beneficio. Pero tiene que saberlo. Es decir, aquí cada uno tenemos nuestra parte. Pero si tú ya lo tienes que mirar, ¿qué me va a contar? ¿No? Entonces, tú también proporcionarle datos científicos que tú tengas sobre ello. Es decir, usted, por ejemplo, ha elegido una herramienta de reducción de daño para esto, que sepa que tiene la posibilidad de hacer una reducción paulatina de los miligramos de nicotina para hacer un swap to stop, que es lo que está ahora llevando en De hecho, fuera de lo que dices, aumentar un poquito, es también por parte de los dos, es simplificar un poco la comunicación. Las palabras que se utilizan, los nombres que te dan, muchas veces suenan de parte del doctor hacia el paciente a que te vas a morir. Sí. Y tal vez no es nada. Sí, sí. Hay Tú condiciones, verás. claro, hay condiciones que realmente son súper simples y se solucionan con prácticamente nada y te sueltan el nombre y dices, Dios mío, mañana me voy, ¿a quién le dejo todas mis cosas? ¿Entiendes? Y también por el lado del usuario, a veces nosotros no sabemos explicar qué tenemos, qué queremos lograr, qué nos preocupa y el doctor tampoco es adivino. El doctor te va a analizar, pero principalmente tiene que escuchar qué es lo que sientes y qué es lo que pasa contigo. Tenemos preguntas del público. ¿Hay alguien que pueda ir pasando micro, porfa? No es lo suyo. Bueno, a mí me gustaría aportar otro punto de vista diferente, pensando más no en los usuarios como paciente, porque los usuarios no siempre somos pacientes. Y creo que ese es un punto importante. Muchas veces lo que el usuario, que no el paciente, necesita de ese nexo de conexión con los doctores, con la ciencia, es información, pero muchas veces no es para su propio caso, sino porque, bueno, usted en cierta forma pueda estar más implicado en activismo, aunque sea algo sencillo en redes sociales, o para hablar con la gente que te para y te dice, eso es peor que fumar, te vas a morir mañana. Simplemente para tener esa información. Hay mucha gente que tiene esas inquietudes, tiene ese punto de querer conocer. Y creo que ese es un punto importante, que muchas veces nos veis como pacientes y no siempre lo somos, muchas veces evidentemente sí. Y en segundo lugar, ese es el primer punto. También creo que en esa parte precisamente el rol que podemos jugar muchos activistas precisamente es ese nexo de conexión entre un grupo y otro. Porque yo esto lo digo desde mi propia experiencia. A mí me pasa, al final, si yo, por ejemplo, voy por poner un ejemplo muy sencillo, a un directo en YouTube con usuarios, a mí me utilizan de ese nexo de conexión. Oye, cuéntanos, hemos oído algo de un estudio de alguien, cuéntanos cosas sobre eso. Saben que yo tengo ese cierto contacto, estoy un poco entre los dos mundos y te utilizan así. Por eso creo que reforzar esa parte es muy importante. Los dos puntos claros, reforzar ese nexo y, por otra parte, el eso, que no somos siempre pacientes. A veces somos usuarios y solo queremos información. Es que, de hecho... a ver, para los profesionales de la salud, imagínense que un médico, su ambiente, cuando habla o con otro colega o habla con el paciente. ¿Y por qué digo paciente? Porque si un usuario entra a mi consultorio, cuando cruzó la puerta, automáticamente los médicos lo refieren como un paciente. No es alguien que vino a hablar con el médico, para eso tengo mis amigos. Entonces,
Habitualmente los médicos cuando transmiten el conocimiento lo hacen dentro de su mismo nicho, dentro de su misma tribu, para sus pares. Entonces es muy difícil para los médicos muchas veces bajar ese idioma técnico y científico al común de la gente. Se requiere otra capacidad para poder ver quién tengo enfrente y cómo puedo hacer llegar esa información clara y precisa sin entrar en toda la terminología que muchas veces las personas de a pie no lo entienden. Y eso requiere de un trabajo extra. Es así. Claro, los médicos están acostumbrados a hablar en un congreso ¿de qué? De médicos. Todos manejamos el mismo lenguaje. Entonces, cuando yo tengo que llevar ese lenguaje a la población común, se hace muy engorroso y muy difícil muchas veces. ¿Sabes lo que pasa? Que ocurre, y eso es lo que nos da muchas veces la dualidad a los que somos doctores, y somos yo en mi caso doctora, que no médico. Eso es lo que nos da esa dualidad de los que somos doctores y al mismo tiempo usuarios, entender que en el lado de los usuarios un fumador no se siente un enfermo, un vapeador no está enfermo. En cambio, los médicos los ven como enfermos. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con la definición de adicción y de dependencia. ¿Vale? Es muy común, de hecho, Fernando hace un momento lo ha hecho, ¿no? Adicción a la nicotina. No, señor, dependencia. Una adicción es una adicción cuando te impide llevar tu vida de manera normal. La nicotina provoca una dependencia, pero no te destroza la vida, no evita que tú hagas una vida normal, no te saca de tu trabajo, no te convierte en un exiliado social. Claro, entonces, un fumador o un vapor nunca se va a ver a sí mismo como un enfermo. Y esa barrera es muy difícil sobrepasarla de médicos a usuarios. Perdona, Carmen, perdón. Sí. Carmen, no sé quién es. Perdona que estoy Dime. aquí. Yo quería decir una cosa. Yo he trabajado en la industria farmacéutica mucho tiempo de visitadora médica. Y los médicos, cuando se habla de nicotina y adicción o dependencia, porque no distinguen, Ya. porque es lo mismo con alcohólico, lo tienen en la misma línea, que dan el champi, dan el nicoret. Yo, familia médica, mi padre primero, que vendes esa M, eso es lo mismo, es nicotina lo mismo. No, ¿por qué vendes eso? Lo que hay que hacer es dejar de fumar, te doy nicoret, te doy lo que sea. No entienden. Entonces, ya si queremos dar un punto adelante, porque hay 1000 médicos de la generación ya de pasada de mi padre, no jóvenes, que ya lo han visto y lo viven con normalidad, que no van a aceptarlo y ni van a practicarlo como están los laboratorios que vamos allí a promocionar un producto con otras ventajas en las que tú vas a obligar a que den champion y corete en la farmacia. Y vas a colocar el producto en la farmacia. Que los laboratorios ganan dinero en la medida en la que convierten esto en una enfermedad. Por eso, claro. Si como yo estaba en los dos lados del demonio, porque son ambos, lo que hay que hacer es, si queremos hacer un paso adelante, es meter dentro también de la información del fármaco o de la visita médica personas que hablen de la opción paralela, que no es ni champion ni coret, con un producto que es un sustitutivo, que es nicotina diluida, porque si no la gente es que, por ejemplo, mi padre lo puedes convencer si va un profesional a explicárselo. Si se lo explica al paciente, le va a decir, deja de fumar y punto. Nunca lo va a respetar. No lo van a respetar. Nunca lo va a respetar. Es que atrás de eso, el reemplazo nicotínico en muchos países lo utilizan inclusive en menores de edad tabaquistas. Lo sé. ¿Sí? Están habilitados los médicos para indicar un tratamiento de reemplazo nicotínico. Y si nos referimos netamente a la química, la nicotina que tiene un chicle o un parche es exactamente igual a la que hay en un vape o en un nicotine pouch. Entonces, ¿por qué sí para uno, por qué sí no para otro? ¿No? Esa es toda una discusión que hay que hacer. Hay prescripción. Hay que preguntar cómo han llegado los médicos a usarlo como prescripción y se lo creen. Pero claro. Porque en nuestros países no hay prescripción, no se lo cree ni Dios, darlo como sustitutivo. Yo creo que viene una nueva era de muchos estudios de nicotina separados de la combustión. Hasta ahora, la mayoría de los estudios que encuentras, siempre los estudios fueron de nicotina a través del cigarrillo. Yo creo que tiene que haber toda una nueva evolución de repetir esos estudios con nicotina alejada de la combustión. Y también el cambio de paradigma de que viene de que estamos, y por lo que estás diciendo vos exactamente, de que todos los estudios estaban formados dentro del producto de combustión que era altamente nocivo. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos incluyendo una variante? Porque digamos,
me incluyen que estamos realizando estudios acerca del uso de estos productos sin el componente de combustión y evaluando el riesgo o daño neto que pueden generar estos, ¿verdad? Porque ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando hablamos de otras drogas, por decirte algo, sabemos que solo el 15% de las personas que utilizan drogas en realidad generan un abuso o un consumo problemático, ¿cierto? Entonces, ¿cómo cambiamos ese paradigma, esa mentalidad de que solo el abstencionismo es la única opción viable que hasta por muchos médicos, no digo que tal vez ustedes no, pero muchos médicos solo apoyan que haya abstención absoluta de cualquier sustancia? ¿Y ellos hacen abstención absoluta en su vida privada? Ya no hablo de nicotina, hablo de cualquier otro tipo de sustancia. Nunca fue el camino la abstención absoluta. Los resultados no son los óptimos. Pero déjame introducir en el tema de que eso también viene a través de la desinformación que hay, inclusive en los mismos médicos, donde no hace mucho hay toda una corriente de querer polarizar el conocimiento. Y esto va en todos los aspectos, polarizar los conocimientos sociales, culturales, económicos, médicos, científicos. ¿Y qué logran estas personas con polarizar el conocimiento? Que no se discuta, que no haya debate. Sí, en relación con eso, las campañas de desinformación de organismos como la Organización Mundial de la Salud, en el caso de México, el gobierno mexicano, no solamente tienen como víctimas a la sociedad, a las personas, a los usuarios, a sus parientes, etcétera. Tiene como víctimas a los médicos y tiene como víctimas a los reguladores. Entonces, el tema es que para un médico que pues supongo tendrá una cierta confianza, porque no averigua bien, pero tendrá cierta confianza en lo que dice la Organización Mundial de la Salud al respecto, pues si ve que la OMS habla pestes del cigarro electrónico, pues no va a detenerse o cuestionarse por qué lo está diciendo y simplemente va a seguir su ejemplo. Y finalmente, yo entiendo que lo mejor de los resultados posibles en relación con un paciente o con una persona es que no fume y que no vapee, pero Diego utilizó la palabra, los médicos tienen que buscar tener una cierta empatía con sus pacientes y entender que no todo el mundo puede adaptarse a lo que el médico quiere. Y en realidad creo que el médico, el que es un verdadero médico, tiene que adaptarse a las circunstancias de su paciente y entender y recordar que él como médico recomienda no fumar, no por la moralidad del acto de fumar, sino por las enfermedades que causa el tabaco. Entonces, cuando el médico se da cuenta, o en el momento en que un médico se da cuenta de que la utilización de productos de reducción de daños no provocan esas enfermedades, no debiera tener un problema ético o profesional en recomendarlas, porque pues finalmente yo pensaría que un médico siempre se debe dirigir su práctica bajo la premisa de primum non nocere. Entonces, lo primero es no hacer daño y lo que tiene que hacer es que sus consejos no causen daño o no lo perpetúen, porque si sabe que su paciente no va a dejar de fumar, ¿para qué insiste en que deje de fumar por los medios tradicionales, es decir, por la abstinencia absoluta, cuando existiría una forma en la que dejaría de fumar y reduciría la enfermedad y muerte que podía causarle el seguir fumando, que es además la verdadera razón por la que desde un principio le enseñaron a recomendar no fumar? Claro, de hecho, con lo que dices de que le enseñaron a recomendar no fumar, también tenemos que tener en cuenta cuánto tiempo viene existiendo los nuevos métodos de consumo de nicotina y cuánto les toma a ellos aprender qué realmente funciona y qué realmente no. Entonces, para ellos no debe ser fácil, a los que no lo hacen, no debe ser fácil entender que existe un nuevo método y que por más que no lleva la cantidad de años de estudios que llevan los estudios sobre el tabaco principalmente, ahora avanza mucho más rápido la tecnología. Entonces hay una forma mucho más fácil de saber qué cosas pasan y qué cosas no realmente. Entonces, cambiar esa idea yo creo que también podría ser una buena manera de que los médicos comiencen a entender que esto no es malo, simplemente es una opción diferente. Precisamente hablando de lo que estáis hablando, todos sabemos, ¿no? Aquí hay médicos, hay usuarios y hay médicos que son usuarios. Yo quiero preguntaros a los usuarios
si os sentís mejor representados por aquellos médicos que han pasado por el proceso de dejar de fumar vapeando, utilizando cualquier herramienta de reducción de daños, que por aquellos médicos que no saben lo que es vivir una cosa así. ¿Qué pensáis los usuarios sobre eso? A ver, de hecho acá tenemos dos ejemplos que hacen que esa respuesta sea bastante más complicada, porque en el caso de Fernando, si bien él no es usuario, también nos entiende, pero siendo realista, la mayoría de médicos que no son usuarios no nos entienden y nos ven como un enfermo o como alguien que simplemente no quiere dejar de fumar, cosa que no siempre es cierto. Hay muchos que sí queremos seguir consumiendo nicotina, pero hay otros que no pueden dejar de consumirla, que es completamente diferente y lo hace muy, muy, muy difícil a la hora de enfrentarte a ti con un médico que lo único que te va a decir, bueno, te está haciendo daño, no fumes. Pero necesito algo que me ayude. No fumes. Si no, te vas a morir. Y no es así. Para nosotros es prácticamente imposible en muchos casos dejar la nicotina, y mayor aún de golpe. Si hay una herramienta que te permite dosificar, que te permite controlarte, o que simplemente te gusta, ayúdame entregándosela, dásela a más personas. A mucha gente que no tiene ni idea de que existe, preséntaselas. Mira, hay esta opción, te va a generar menos daño, te va a entregar la nicotina, te puedes controlar el nivel de nicotina. ¿Por qué no? ¿Entienden? Bueno, a ver, si te refieres a me sentiría más cómodo siendo paciente de un médico que vapea, hombre, pues sí, porque tendremos algo en común y me va a entender, ¿no? Que me deba yo sentir representado por los médicos, no. O sea, yo soy un usuario, hago algo de activismo y defiendo la posición de los usuarios. Evidentemente espero que los médicos defiendan la suya, pero la suya es la vida, ¿no? Entonces, esperaría que los médicos hablen del vapeo como una oportunidad para dejar de fumar. Evidentemente, si un doctor se para en México en una conferencia de prensa a nivel nacional y dice que la nicotina causa cáncer, pues por supuesto no me siento representado por alguien que no sabe. Normal. Hay una pregunta en el público. ¿Le podéis pasar el micro, por favor? Gracias. Bueno, yo soy médico, no soy vapeador, pero fumé por 27 años y me costó dejarlo. Ya tengo 13 años de no fumar y sí, comprendo esa situación, pero yo quiero hacer una observación específica con el tema de la formación de los médicos. Es que el problema es que estamos cayendo en lo de siempre, que los médicos vemos en nuestros pacientes una serie de órganos caminando. El cardiólogo ve que viene un corazón, el neumólogo ve los pulmones de camino y así, ¿verdad? Por eso la discusión, y si ustedes se fijan en este foro, se centra en un después, en todo lo que está pasando en relación a 2 productos o 3 productos, consecuencias, cuando el tema es un tema de humanidad. O sea, no estoy hablando del concepto romántico, no, ser humano, esto es conducta. Desde que estaba nuestra tatarabuelita Lucy hace 3.2 millones de años, hasta los Popithecus afarensis, esos diferentes estadios han venido en busca de algo que su cerebro les pedía, que era fuente de placer. Eso es conducta fundamental. Los médicos no somos entrenados en ese tema. Ni siquiera los neurólogos, ni siquiera los psiquiatras, en términos generales, por supuesto. Hoy la neurociencia nos permite entender eso. Entonces, para generar empatía y que no salga un médico diciéndole, deje de fumar, deje de beber. ¿Y qué pasa con los que tienen problemas? Yo soy nutriólogo, con los que tienen problemas, deje de comer. Entonces, el tema es entender cómo van esos mecanismos. Entonces, ¿a qué vamos? Hay que generar un proceso educativo en la clase médica, porque aun cuando los médicos están, como dice el doctor Diego,
hablamos con otros colegas, nos vamos al después y empezamos a hablar que sí, pero que si me siento con los cardiólogos y hablamos de nicotina, empezamos a hablar del daño endotelial y no, pero que mira, y al final el cerebro, ¿cómo funciona? ¿Qué pasa con ese circuito de recompensa? Entonces, educación médica es lo que falta. Por eso es que la OPS y la OMS predominan, porque solo ese discurso está en las facultades, en las asociaciones médicas, y no hay contraparte. Pero muchos de los médicos se educan con los visitadores, porque no hay educación médica continua. Lo que pasa, doctor, que, a ver, la OMS está en un nivel de supraestado, queriendo impartir formas desde el Olimpo, ¿sí?, a nosotros que somos viles humanos. Pero entonces, porque nos falta preparación. Pero lo que pasa es que a nivel científico parten de un error, y ese error lo están trasladando genéticamente hacia abajo, hacia todas las instituciones, creyendo que su pseudociencia o su pseudosaber es el único que cuenta. Y ahí es donde está el relato. Entonces, los estados parte de la Organización Mundial de la Salud, al tomar esa premisa equivocada, la vuelven a trasladar hacia abajo, hacia los sistemas de salud hacia las asociaciones médicas, las asociaciones médicas hacia el pobre efector final de la salud, que es el médico del consultorio. Entonces, y a través de todo eso, todo el proceso formativo de un ser humano en querer tratar de curar alguna patología o querer paliar alguna patología. Porque, a ver, los seres humanos que decidimos trabajar en salud, muchas veces vamos a poder curar, pero van a ser muchas más las veces que no lo vamos a poder hacer, y nuestro deber como galenos es poder acompañar a esos pacientes en ese sufrimiento. Entonces, si yo pierdo ese norte, por más que la organización esté bla, 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 y esté hoy por hoy en un lugar de pseudociencia, porque no están tomando en cuenta los datos. La ciencia se basa en datos, y ahí es donde yo les hablaba de la polarización. Están polarizando desde la entidad madre que nos rige a todos los médicos y que en teoría tienen que bregar por la salud mundial, y no lo están haciendo. Tenemos una pregunta del público. Bueno, escuchándolos un poco y retomando un poco la intervención del doctor ahorita, hay algo que no se discute generalmente, incluso desde los activistas tampoco es que se discuta mucho, y es el derecho al placer, ¿sí? O sea, los médicos creo que lo desconocen por completo, la ciencia lo desconoce por completo, pero es que estamos hablando de seres humanos. Así como una persona se levanta en la mañana y se toma una taza de café porque lo disfruta y le genera placer, así como una persona es capaz de tomarse en alguna reunión social un trago porque le genera placer, ¿por qué no se reconoce el derecho al placer de las personas a disfrutar de la nicotina? Obviamente sabemos que con el tabaco nos trae unas consecuencias para nuestra salud, pero en este momento existen alternativas que nos permiten consumir nicotina sin esos riesgos asociados al tabaquismo. ¿Por qué se niega el placer? Así como pasa con otras sustancias, como pasa con el cannabis y con otro tipo de sustancias, ¿por qué se niega y por qué se desconoce y por qué se deshumaniza? Que era un poco lo que decía el doctor, a las personas, en el caso de los doctores, los pacientes, en caso de la Organización Mundial de la Ciudad, a los ciudadanos del mundo, a los países, a sus ciudadanos, a la sociedad civil. ¿Por qué se desconoce el derecho al placer? Yo quiero responder a eso. Es una opinión personal mía, ¿eh? Yo creo que la deriva que ha tomado la Organización Mundial de la Salud y con ella todos los sistemas sanitarios del mundo en los últimos años, los últimos 20 años, más o menos, ha sido una deriva hacia una sacralización de la salud respecto a qué puedes comer, qué puedes beber, cómo te debes comportar en la cama, qué puedes consumir, qué drogas puedes utilizar y cuáles no, porque recordemos que hay muchos gobiernos que son pro cannabis y antinicotina. Hay un trasfondo político detrás, pero independientemente de eso, sí, es una sacralización de la salud física.
Porque cuando hablamos de salud mental, ¿qué es la salud mental? ¿Solo aquella que supone una patología tipo trastorno bipolar, esquizofrenia? No. Todo el mundo tiene una vida dinámica en la que le pasan cosas buenas y cosas malas. Y cuando te pasan cosas malas, lo pasas mal. Y cuando lo pasas mal, recurres a ayuda externa. Y lo hacemos absolutamente todos. Sea comida, sea deporte. Hay gente que se adicta a sus propias endorfinas y por eso es adicta a ir al gimnasio. Sea alcohol, sea drogas, de mayor o menor intensidad. La gente, las personas normales, consumimos ese tipo de sustancias continuamente. Ejemplo más claro, la comida. ¿De acuerdo? A la gente le gusta comer rico. Normal, ¿no? Estás diseñado biológicamente para que te guste comer rico. Y te crea una recompensa. Con la nicotina pasa igual, te crea una recompensa. La gente se automedica diariamente con nicotina y para eso no tienes que tener una patología mental, simplemente tienes que tener un mal día. ¿Qué ocurre? Nos centramos en la sacralización de la salud, en bajar el colesterol, quitar la hipertensión, quitar la diabetes, quitar el cáncer de pulmón, quitar la EPOC, tal. ¿Y qué pasa con la salud mental? Al final, que vamos a estar todos sanísimos, sin hipertensión, sin colesterol, sin ningún tipo de adicción, pero hundidos en la miseria. Ahí lo dejo. Si queréis hacer algún comentario. Sí, yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Claro, eres médico. O sea, está muy bien lo del placer personal, pero voy a poner un ejemplo que todos lo vais a entender muy bien. Si a mí me gusta hacer el amor y de repente tengo un bajón y hago el amor con la vecina, a mi mujer no le va a gustar. Entonces, y a lo mejor a mi vecina, tampoco, ¿no? Quiero decir, está muy bien. De hecho, hay una cosa, por lo menos en España, se llama Ley de Autonomía del Paciente, donde los pacientes, obviamente, hablo de pacientes porque yo trabajo en el hospital, entonces los pacientes obviamente toman sus decisiones. Os voy a poner otro ejemplo muy sencillo. Tengo un paciente con un cáncer de hígado, que es a lo que yo me dedico, y le propongo cirugía. El paciente puede decidir que no. Seguramente aquí todos diréis, claro, pues es que es bueno para él, porque le voy a aumentar 10 años su supervivencia. Pero el paciente tiene la opción de decidir y yo tengo que entenderle. En ese caso, yo le propongo, punto número 1, su cáncer se cura con esto, pero si usted decide no operarse, que alguno lo decide, según sus circunstancias, no le abandono. ¿Qué es lo que sí ocurre con el tabaco? Es decir, los pacientes fumadores, cuando vienen a la consulta y te dicen quiero dejar de fumar, la opción paternal y la opción clásica es vamos a proponerle farmacología y si no le funciona, que la farmacología funciona en torno al 45-50% de los pacientes, y si no le funciona, pues ahí se ha quedado. Es ahí donde la información que debemos tener por parte de las autoridades, y es donde hay que ahondar, te permite decir, ¿usted quiere abandonar el tabaco? Perfecto. Hay otra opción disponible. No solo es la terapia de sustitución de nicotina, clásica, con parches y tal, o la farmacología. Además existe esta otra opción. Entonces, si una vez has hecho ese cambio, tú decides por voluntad propia seguir y en vez de ya ser un enfermo, ser un usuario, también debes conocer los efectos que eso tiene. Ejemplo, todo el mundo entiende que entre vivir en la ciudad y vivir en el campo es más sano vivir en el campo, pero tenemos que lidiar con la ciudad. ¿Cómo se lidia con la ciudad? Pues que en los momentos que hay más polución pues no pasan un número determinado de vehículos, etcétera, etcétera. Porque se intenta, de manera de salud pública, paliar en un cierto aspecto eso. Y debes conocerlo. Ahora,
que tú decides seguir porque te gusta, porque evalúas y en tu gradación de efectos deletéreos para la salud decides que esto lo aceptas. Lo aceptas con sus consecuencias. O sea, mis pacientes, cuando son hipertensos y comen con sal, a pesar de tomarse, tienen que saber que tarde o temprano puede tener un daño renal. Y eso lo debe saber. Ahora, ¿usted lo quiere hacer? Pues hágalo. Si yo no le voy a decir que no, pero tiene que saberlo. Es decir, usted tiene que entender que esto no es lo más saludable, pero usted lo decide hacer, pues me parece bien, si no, no voy a estar yo en su casa con... Iba a responder yo, pero va a responder Juanjo. Bueno. Efectivamente, yo voy a decir una frase que Tomás dijo, que si no la hubiera dicho él, la hubiera dicho yo, o sea, que es como mía. Al final del camino, la salud es un derecho y no una obligación. Y eso es lo que los gobiernos no entienden. Prohibir algo es obligarte a no consumir algo. Pero, bueno, esto es en relación a lo que están hablando. Yo tengo más bien una situación, me llama mucho la atención el nombre del taller, esa lámina me llama mucho la atención por el nombre del taller. También me llama mucho la atención que dice que Jorge Palma es de Canadá, pero bueno, centrándonos en la parte del título. Empezamos con una mentira. ¿Cómo vamos a ser creíbles a partir de esto, no? Porque el nombre del taller se llama Explorando la relación horizontal entre médicos, activistas y reguladores. Y los médicos que están en el panel ya nos enseñaron que esa no existe. No existe. Entonces, ¿cómo es, sobre todo la pregunta es para los médicos, cómo es que en vez de que pase como dijo Diego, de que el Olimpo determina y los semidioses nos dicen a los normales qué es lo que tenemos que hacer, ¿cómo es que se puede hacer que efectivamente exista una relación de esta naturaleza horizontal? Les comento algo rapidísimo. En un chat de mis amigos de la preparatoria se me ocurrió decir algo que tenía que ver con el vapeo. Me salió uno que salían hongos en los pulmones, ya saben, ¿sí? Y le dije, estás equivocado. Y me dice, yo no voy a discutir con un abogado cuando yo soy un profesional de la salud. Y le dije, bueno, nada más que este abogado sí sabe de vapeo y tú no, aunque tú seas médico, ¿me explico? Entonces, ¿cómo es que podemos llegar a un equilibrio para que se cumpla esta idea del taller de pensar en una relación horizontal entre reguladores, activistas y médicos? Yo sé, lo mismo como usuaria y como doctora, ahora os doy el micro, que los usuarios sienten que cualquier persona con bata blanca se siente con derecho a tratarle con condescendencia, siendo los propios usuarios los que saben 1000 veces más que cualquier persona con bata blanca sobre ciencia de reducción de daños. Y eso es un problema, en realidad, porque a largo plazo acaba creando una separación. Y ahora os doy el micro a los médicos. Bueno, nada más quería comentar en relación con lo que dijo Juan hace poco en un foro organizado por diputados. Una doctora trató de contradecir una afirmación que hice en el sentido de que no había muertes por el vapeo. Y su actitud fue la de cuestionar por qué un par de abogados estábamos hablando de vapeo en un foro de discusión. Por supuesto dijo que ella conocía muchísimos casos de enfermos por el vapeo y tuve que sacarle unos oficios donde los hospitales más importantes de México me dijeron que no tenía ningún caso. Pero el punto es que eso es como activista a veces o como usuario, eso es una posición muy difícil cuando los médicos ANTS pues se suben en el carro de la bata o utilizan el título como una especie de mordaza para tratar de callarnos, ¿no? Muchas veces crea una situación que lejos de ser horizontal es profundamente asimétrica. Ya, para terminar de darle a los doctores.
Exacto, ¿verdad? Ya, aquí nos estamos desquitando, ¿verdad? Porque, digamos, y agarrando un poquito lo que estaba diciendo el doctor y lo que estaba diciendo Frank y lo que estaba diciendo Juanjito, yo creo, y no sé, hay hasta una película al respecto que se llama Patch Adams, ¿verdad? Acerca de la ajenación que tienen profesionales médicos, que se les enseña hasta de una forma catedrática, ¿verdad? Que se tienen que distanciar de los pacientes y no involucrarse para... Y entiendo por qué, digamos, la reducción de daños sabemos que está justificada en empatía, en empoderamiento de las personas a lidiar con sus circunstancias y en amor, en realidad, ¿verdad? ¿Cómo a un profesional médico se le puede hacer un cortocircuito cuando estás diciéndole de una forma educativa, digamos, creando su formación, que se tienen que distanciar de los pacientes para no crear una respuesta emocional que pueda impedir, que pueda impedir que tenga un criterio adecuado, cuando le estamos diciendo más bien que con este tipo de enfoques que se deberían poner hasta un poquito en los zapatos de la gente? O sea, ¿cómo hacemos para cambiar eso? ¿Cómo hacemos ese balance idóneo para poder ver a un profesional médico que pueda no solo llevar un criterio justo, un criterio objetivo, sino también en el ámbito de la reducción de daños, compartir esa empatía y compartir ese empoderamiento hacia las personas? Porque, a ver, en la formación médica, ya lo dijo ahí el colega, el doctor Wallace, muy claramente, se dejó de tener en cuenta al ser humano como una unidad psico-biosocial. Y encima esa definición es de la Organización Mundial de la Salud. Fíjense eso, psico-biosocial. Repito, un ser humano es una unidad psico-biosocial. Y una batería para la Matrix. Claro, exacto. Bueno, pero supongamos que, a ver, la formación médica no tiene en cuenta eso. No tiene en cuenta eso. Cuando vos ves patología y te enseñan patología, no te enseñan que el paciente que tiene un cáncer de vesícula o un cáncer de pulmón, además vive en una sociedad, tiene una familia, sufre, no duerme. No, es un cáncer de pulmón. ¿Qué hay en la cama 4? Un cáncer de pulmón, en la cama 5 un politraumatizado, en la cama 6 un cáncer, unas piedras en la vesícula. No es una persona que está sufriendo. Pero muchas veces, y me ha tocado, involucrarme, y eso es un tema que tenemos que hacer una mea culpa, los médicos. Me ha costado que si yo me relacionaba sentimentalmente con cada uno de los pacientes que tenía en la sala de cirugía, a la noche no podía funcionar. Era una carga emotiva tan grande que no me permitía muchas veces tomar buenas decisiones. Entonces, el error está en nosotros, nadie nos enseña a manejar esa carga que te deposita el paciente en vos, de la esperanza de que lo puedas curar. Eso no se enseña en la Facultad de Medicina. No nos hacen profesionales empáticos con eso. Y eso es algo para modificar en la formación de pregrado. Y se arranca en el jardín de infantes. Entonces, si yo quiero tener el día de mañana un futuro colega que tenga una visión social, emotiva, cultural, de todas las esferas que tiene un ser humano, tengo que empezar mucho antes. Y es un trabajo, créame, muy difícil. Cuando el paciente deposita en el médico la esperanza de vida, es una carga muy difícil para llevar adelante los propios médicos. Y hay una frase muy interesante que dice que un guerrero no se trata acerca de su invulnerabilidad, sino poder sobrellevar su vulnerabilidad. Ya hemos visto la relación que incluso dentro del mundo de la reducción de daños ocurre entre usuarios y doctores. Y yo creo que es algo en lo que todos deberíamos trabajar, ¿no? Porque, más que nada porque, por un lado, la ciencia hace mucho tiempo que dejó de importar en este campo. Más ciencia, pues sí, pues puede haber cosas nuevas, tal, pero lo gordo ya está, ¿vale? A partir de ese momento se convierte en un problema político, ¿vale? ¿Qué ocurre?
que el usuario es una pieza clave, el médico es una pieza clave, y ya hemos visto que incluso dentro del mundo de la reducción de daños no hay una integración completa por todo lo que hemos estado hablando hasta ahora. Pero ahora yo también quiero que los usuarios comprendáis que los doctores dentro del mundo de la reducción de daños también tenemos nuestros propios problemas. Porque ocurre, y ocurre bastante más sorprendentemente de lo que cabría esperar, que dentro del mundo de la reducción de daños tienes los doctores que ni han fumado ni han vapeado, o que han fumado, dejaron de fumar hace muchos años, y los doctores que somos usuarios, y ocurre constantemente que en algunos casos unos miran por encima del hombro a otros, porque tú eres más activista que médico. ¿Vale? Entonces, eso es un tema que es muy difícil integrar para los que somos usuarios y doctores. ¿Vale? Y con ese argumento se desnosta a muchos profesionales. Yo quiero ver si ese mismo tratamiento acusan a un médico de promulgar vida sana y es un colega, un activista, un médico que hace actividad para promulgar la vida sana. ¿Alguien lo señala como un activista o como que eso está mal? ¿Por qué no señalan a los que hacemos reducción de daño en tabaco? Está mal que un médico sea activista. Yo vivo en una sociedad, interacciono con otras personas. A ver, si los médicos no hiciéramos activismo en el consultorio, es muy difícil proponer soluciones. Y el médico es un ente político también. Si yo solo me dedico a netamente y puramente datos científicos y pierdo la visión de todo el resto, de todo el contexto, esos datos científicos, me cuesta mucho poder llevarlos a la realidad de donde los tengo que aplicar, que es en una sociedad. Entonces, los médicos somos políticos también. Hay una pregunta del público. Sí. Un comentario también al respecto de que estamos hablando un poquito antes, de la cosa si yo como exfumador me sentiría más tranquilo en me consultar con alguien que tiene como un pasado parecido. Cuando buscas terapia con un psicólogo, en general buscas a alguien que tiene por lo menos una experiencia, porque claro, las vidas todas son diferentes, entonces no se puede ser completamente igual. Pero yo como activista y también como ciudadano de Brasil, y es una dificultad que encontramos en Brasil, es que si dices que vapeas, todo es vapeo. Estoy con gripe, vapeo. Tengo dolor de cabeza, vapeo. Tengo algo en el pulmón, por cierto, vapeo. Entonces, llega un punto que muchos consumidores que tengo contacto omiten la información a sus doctores. Y sí, yo entiendo que es un problema complejo. Yo, de hecho, tenía una pregunta muy parecida con la de Juan, y cada vez entiendo que es un problema complejo, pero y también tiene la cosa de la verticalización de esta conversación, que también si fuera fácil no estaríamos discutiendo eso, por supuesto, pero especialmente al doctor Bueno, que no era consumidor, ¿cómo podemos facilitar esa conversación con los médicos que no nos quieren oír, que en Brasil es el gran 90%? ¿Qué consejos me darías como activista? Así, no, yo sé que no será una respuesta entera porque los problemas son muy locales, pero un camino que para ti te funcionó, ¿cómo para...? En España es verdad que no tenemos, está regulado, pero por ejemplo nuestro ministerio no acepta o no quiere ni hablar, ni discutir sobre reducción de daño, ya no es que lo incorpore en su plan integral de tabaquismo. Hay aquí una historia, y es que venimos de muchos años de la monopolización del tabaco. Claro, sacar como consumo de nicotina. Entonces, claro, sacar la nicotina del tabaco de combustión es un proceso cultural y bastante endogámico, donde la gente dice, claro, es que fíjate, es que el tabaco, el daño que ha hecho el tabaco, que es así, es cierto, ¿no? Y indudablemente ya te saca, no, porque encima se negó que la nicotina provocara dependencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahora con los nuevos productos
fíjate que además se llaman nuevos productos del tabaco. Lleven o no, porque entiendo que el tabaco calentado sí, pero un e-cig no, ¿no? Entonces, un vapor, ¿no? O un nicotine pouch, ¿no? Pero están englobados incluso a nivel de normativa, por lo menos europea, y entiendo que la FDA también, normativa. Entonces, claro, la animadversión que manifestamos con el tabaco se traslada simplemente por similitud. Yo tenía un jefe que cuando hablábamos de esto siempre decía, sí, es igual pero no es lo mismo. Siempre decía eso, ¿no? Entonces, claro, esto ni es igual ni es lo mismo, pero la similitud y el tratamiento que realizan las autoridades para hacerlo que parezca igual hace que de entrada los compañeros, yo hablo con mis propios compañeros, ellos saben que defiendo la reducción del daño y tengo que informarles a ellos porque ellos reciben las noticias del ministerio. Y entonces dicen, no, pero es que fíjate, ha salido el estudio de norcoreano, ahora estamos ahí. Y entonces digo, pues que no es un estudio. O sea, tengo que empezar por partir de una base. De momento es una nota de prensa que están mirando, hay que ver la estadificación estadística. Es decir, entonces, esa pérdida de información, como una persona, de entrada, con, mire, esto es así y esto es sano, mal asunto de esa entrada. Es decir, oiga, mire, yo utilizo el cigarrillo electrónico, un vapor, tabaco calentado, porque he realizado un cambio para dejar de fumar. Y esa es una buena manera de entrar. Sea o no verdad, pero no es mala opción de entrada. Y la siguiente pregunta, si no está informado, va a ser, ¿eso es igual de malo que...? No, no es igual de malo porque los estudios científicos que los puede usted verificar en el Public Health of England, o, por ejemplo, algo sencillito que es fácil de entender, o Cochrane, claro, que es fácil, o en UK Cancer Gov, lo puede ver, verá que esos estudios que están avalados científicamente dicen que no es lo mismo. Yo no le voy a decir que sea bueno, pero es una opción, y es una opción que es indudablemente menos dañina que lo que estaba realizando unos meses atrás. Y esa es una buena manera de obtener la atención, por lo menos. Porque, bueno, pues, por ejemplo, imagínate que tengo un paciente que viene y me dice que se bebe una botella de whisky diaria. Y me dice, mi respuesta es, tiene que realizar abstinencia alcohólica. Abstinencia alcohólica y si no puede, tendré que darle medicación con efecto antabús para que no lo haga. Y los programas de ayuda. Claro, si ese paciente a mí me dice que se toma una cerveza al día, mi respuesta frente al alcohol es la misma. Es decir, el alcohol provoca efectos deleterios a la salud, pero indudablemente menos que si se bebe la botella. Y me es más sencillo si él me aporta, pues fíjese, vuelvo a Reino Unido porque lo tienen así establecido, el Public Health of England dice que hasta 2 pintas diarias, y eso se puede comprobar hoy, hasta 2 pintas diarias, se recomienda no consumir alcohol. Pero si lo consume usted, hasta 2 pintas diarias es, digamos, un consumo responsable. Quizá a lo mejor podríamos hablar también en tabaquismo y en consumo de nicotina de consumos responsables, que esa es otra opción. Yo entiendo, incluso dentro de los usuarios, porque yo os veo en esto, la forma de vapear es diferente también entre vosotros. Entonces, y yo estoy convencido que incluso vosotros dices, madre mía, ¿cómo le pega ese? No sé si eso lo hablaréis o no, o yo qué sé, o le pongo más nicotina o menos, o yo qué sé, hace y otro pues más caladas más profundas, yo qué sé, una cosa así, ¿no? Pero incluso entre vosotros seguro que alguno dice, joder, que se va a tomar 50.000 líquidos de estos, ¿no? Entonces, no sé, entonces una buena manera para empezar con ese diálogo es así, es decir, tengo esto es lo que tal, no quiero convencerle, simplemente quiero aportarle la evidencia científica que tenemos y quiero que usted sepa
que está aquí puesto de esta manera. Y yo creo que es una buena... Y así es como me convencieron a mí, ¿eh? Ya lo he contado ya muchas veces. O sea, yo me leía lo que me decía mi ministerio, pero como me leo en eso, me leo en alcohol y me leo en carnes procesadas. Es decir, yo como carne roja, pero claro, comprada en la carnicería fresca. ¿Por qué? Porque si tú te lees el estudio de la OMS sobre las carnes rojas, no hablan de la carne de carnicería de ternera. No, no, no. Hablan de ¿qué? De la carne procesada americana, hamburguesa, que viene ahí todo eso. Ah, amigo, es que hay que leerse las cosas. Pero tú de entrada dices, carnes rojas no. Y en carne roja ya has metido el solomillo. Lo consumo poco porque es muy caro, pero si no, lo haría más. Entonces, es otro tema, ¿no? Yo te quiero decir, igual que en todo eso que hay que leer y promocionar y estudiar, primero tienes que ir cogiendo la información y a través de esa información, Carmen en este caso fue la que Carmen lo primero que hizo el día que nos conocimos fue darme el documento del Public Health 2000. Así, ¡pum! Léaselo, que por entonces nos hablábamos de usted, léaselo. Y me lo leí, que estaba de guardia. Y entonces, una vez leído, dije, coño. Sí, la cosa es cómo plantar las dudas. ¿Sí? Claro, claro, pero él ya lo hizo muy bien, no entró diciendo, yo soy un activista y no. O sea, ella, gracias por recibirme, tenemos esto. Me ha gustado mucho que me reciba, pero creo que tiene información que no disponía usted. Sí, yo creo que la empatía tiene que ser bilateral. A eso iba, Miguel. A ver, los médicos... Tengo que ponerme también en el lugar del doctor que tiene su información y que vendría como alguien como haciendo un challenge y entender cómo yo lo recibiría. Bueno, muchas gracias. Por favor, Diego. Yo te diría, Miguel, a ver, desde el lugar de activista, el no poder comprender la idiosincrasia del médico con el que vas a ir a hablar, hace que por ahí el activista tenga toda esa energía, esa pasión, y desde el otro lado, el colega lo reciba como una invasión a su saber. ¿Cómo esta persona va a saber más que yo sobre este tema si yo soy acá el que tiene que decidir? Y muchos colegas hacen eso. Entonces, automáticamente bloquean esa información. Entonces, por ahí un camino, y esto ayúdenme a pensar entre todos, que podemos llegar es llegar por otro lado, con un low profile. Entonces, no con la punta de lanza en guerra, sino, como hizo Carmen, por ejemplo, ir bajo perfil. Lo que pasa es que muchas veces el ímpetu de los activistas, y yo a veces incurro en ese error cuando hablo con los mismos colegas, de imprimirle demasiada emoción, entonces por ahí lo ven como una agresión. Muchos colegas lo ven como una agresión porque los está sacando de su zona de confort, de su zona de conocimiento. Sí, porque de hecho ocurre y también es un hecho, que cuando tú eres un vapor, tú controlas de voltajes, vatajes, tipos de dispositivos, cuáles funcionan mejor para el tipo de fumador que tú eres, sabores, cuál te va mejor a ti, cuánta nicotina, más PG, más VG, sistemas Boro, sistemas Génesis, ¿vale? Toda esa información a ellos les suena absolutamente a chino. Pero a chino, o sea, en plan ¿de qué me estás hablando? Es lógico. Es lógico. Claro. Si tú entras así, el médico dice, ostras, aquí hay un tema que yo no controlo, yo estoy acostumbrado a controlar. ¿Vale? Entonces, sí que es cierto que hace falta empatía de arriba hacia abajo, o horizontal, pero del usuario hacia el médico también. Es muy difícil porque ellos se creen, de hecho, mira, hay 1000 guerras en Twitter, las hemos visto todos, y tenemos a profesionales sanitarios, farmacéuticos, diciendo, ¿y por qué no puedo vender yo esto en una farmacia? Los reguladores no entienden por qué no se pueden prohibir las tiendas de vapeo y dejar que solo se vendan estancos. ¿Tú vas a querer que una persona que está en un estanco o en una farmacia se tire media hora con cada persona que entra a dejar de fumar y aprender a vapear, explicándole, intentando llegar a cuál es su concentración de nicotina, necesita voltaje o vataje variable, le va a ir mejor este sabor, le va a ir mejor este otro?
Es un usuario iniciado, por tanto le tengo que dar un IO, pero ostras, no, este es un avanzado, puedo tirar un box mod, un tal, ¿vale? En el momento entras ahí, salen de su zona de confort y se sienten súper inseguros. Claro, otro problema que tenemos dentro de nuestro mundo médico, aquellos que somos usuarios y doctores y aquellos que no lo son. Ocurre, y yo de hecho considero que es así, los papers más técnicos sobre vapeo, tipo los de Farsalino sobre el formaldehído, todo lo que implique condiciones reales de vapeo, que implica un setting en el material y métodos del paper, esos datos los manejamos mucho mejor aquellos que sabemos de lo que están hablando que aquellos que no. Y eso también crea fricciones dentro del sistema médico. ¿Por qué? De los médicos que defienden la reducción de daños. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor yo soy un supercatedrático, pero no soy capaz de entender esto, y este, que está muy por debajo de mí, me da 10.000 vueltas. Es que son temas muy delicados. O como Carmen, los mismos colegas que te dicen, esos aceites que usan. ¿Qué me estás hablando? Esos aceites que usan. No, pero ni siquiera el metal, porque por ahí ni saben que hay metales. No se les pasa por la cabeza, pero el aceite que usan. Eso también. Oliva. Claro. De hecho, eso que mencionas de los aceites es también parte culpa de los usuarios muchas veces. Muchos de los mismos usuarios no sabemos qué estamos consumiendo y llegamos a decirle a los demás, sí, mira, este aceite sabe a tal cosa. ¿Me entiendes? Entonces, es grave, pero también tenemos que entender que no todo el mundo sabe y no todo el mundo le interesa saber tampoco. ¿Ok? A ver, conozco muchísimos usuarios que si tú le preguntas qué es una resistencia o qué tiene el líquido, no te van a decir nada o te van a decir aceite. ¿Me entiendes? Entonces, es buscar un poco informar, siempre tratar de decirlo de la manera más fácil, de parte de los dos lados, del usuario y del doctor, para que todo el mundo pueda llegar a un punto medio donde nos entendamos y no haya el problema que hay ahora, que simplemente yo te hablo técnico, el usuario, el de a pie, de hecho, el usuario promedio, no te va a entender nada. El doctor te dice qué tienes y tú vas a entender, me estoy muriendo. ¿Me entiendes? O sea que también me pasa con otro tema. Yo hago mi consulta vapeando. Yo recibo a mis pacientes en mi consultorio con el vapor en la mano. ¿Sí? Eres más activista que doctor. Claro, soy más activista que doctor. Y a veces, cuando veo la mirada del paciente y digo, ay, que no me pregunte, porque si no me paso una consulta que debería ser de 20 minutos, 2 horas. Cuando me dice, pero eso es peor que fumar, doctor. Me extraña que usted esté haciendo eso. Ay, yo miro para el techo y trato de sacar toda la paciencia que puedo para tratar de explicarle. Y le digo, ¿pero vos fumás? No. ¿Pero vos consumís nicotina? No. Ah, ¿no consumís patatas? Sí. Ah, ¿no consumís tomate? Sí. Estás consumiendo nicotina. Y ahí abren los ojos que parecen 2 lunas. Entonces la gente y muchos colegas ni siquiera saben cuáles son las fuentes de nicotina. Entonces hay una desinformación a todo nivel, a nivel de usuarios y a nivel nuestro de profesionales. Entonces es muy difícil muchas veces tratar de poder empatizar con los mismos colegas. Hay una pregunta del público. Sí, creo que es igual compartir algo de lo que están ya diciendo, parte de la información, de la desinformación. Yo soy médico en México y no soy usuaria de tabaco, ni de nicotina, ni vapeo, pero sí soy usuaria de cannabis y mi práctica es medicina integrativa con uso de medicina cannabinoide. Entonces, aquí he visto que lo que reduce un poco la brecha entre la verticalidad, o para hacerlo más horizontal posible, en mi experiencia, es justamente los pacientes que ya se acercan a mí, que ya fue que intentaron todo, ¿no? Ya pasaron por todos los médicos, todas las medicinas, y es cuando llegan pues, a mí, pues es cuando dicen, bueno, ok, tú que, o sea, sabes del tema y quizás eres usuaria también, porque muchos llegan y, oye, pues es que ya la probé con mi hijo, es que pues ya, pues si fumo, si consumo, o incluso no tiene que ser pacientes como tal, personas enfermas, sino usuarios que se me han acercado últimamente, es como, oye, pues
oriéntame, o sea, quiero tener un mejor consumo, ¿no? O sea, quiero, pues sí, reducir mi daño, o sea, tener esta asesoría, ¿no? Como tal. Entonces creo que eso es, pues sí, parte de lo que se está hablando aquí, de una evaluación, no solo una disminución, sino evaluación del riesgo, disminución del riesgo y del daño, y también lo que decían de la gestión de placeres. Entonces, creo que ese término ahorita como que se está empezando a dar y a evolucionar un poquito, porque pues sí, todo el mundo tenemos derecho a hacer lo que querramos y lo que nos gusta y lo que nos da placer, pero bueno, enseñarles cómo también. Entonces, creo que pues sí, nuestro papel es como, bueno, irles poco a poco diciendo qué herramientas, y si tú empatizas de una manera mucho más directa siendo usuario o siendo pues conocedor del tema, creo que sí se vuelve una relación como que mucho más pues estrecha o fácil, por así decirlo. Y ¿a qué más iba? Pues bueno, eso, favorecer un consumo consciente. Es que fueron muchísimas cosas que realmente sí es parte de ya todos los puntos que tocaron, pero creo que eso reduce un poco la brecha, abrir el diálogo. Yo creo que destacar lo que ha dicho antes el doctor Wolans es muy importante. El enfoque humanista es muy importante. Es muy importante ser conscientes de que no estamos aquí para juzgar a las personas, que estamos aquí para que estas personas que quieren consumir lo que ellos decidan consumir, porque son seres libres, sujetos de derechos. Yo creo que la postura del médico debe ser prestar toda la información disponible para que estas personas tomen decisiones informadas sobre su salud. Exactamente. ¿De acuerdo? No estamos aquí para juzgar a nadie. Si tú le das información de calidad al usuario, el usuario no es un bebé de 2 meses. El usuario es una persona en condiciones normales adulta que toma decisiones en base a la información que su sistema médico le da o que está disponible. Claro. Esa es la postura de muchos de los que estamos aquí, pero desgraciadamente el establishment, sobre todo en lo que se refiere a la gestión del placer, no está nada de acuerdo. Sí, difícil. En cambio, muchos otros sí que vemos el placer como parte de la vida e incluso como necesario para la vida. A eso me refería antes en lo que he dicho de la gente se automedica, porque la vida de la gente es dura. Y muchas veces, si no fuera por eso, acabaría mucho peor. Sí, de acuerdo. Paso micro para que Lo único, los usuarios no vienen al médico. O sea, la gente cuando viene al médico viene por un problema de salud. Es decir, todos los que vamos a los médicos es porque pues, me duele una rodilla o toso o me pica la nariz. O sea, yo no he visto a nadie que vaya y diga, hola, yo es que solo quiero comunicarle que quiero gestionar mi placer y vapeo. No, eso no ocurre. Eso, no, pero a ti te contarán un problema que tengan. Y en base a ese problema dirán si con el uso de la marihuana, por ejemplo, el uso del CBD o el THC en tratamiento coadyuvante oncológico, por ejemplo, que eso se habla mucho. Bueno, a mí me viene un paciente y me dice, oiga, estoy en paliativos y estoy tomando 25 miligramos de morfina en parche más esta medicación y tal. ¿Puedo utilizar esto? Le digo, claro, porque es un coadyuvante. Pero claro, cuando a mí por Twitter me dicen que eso cura el cáncer, tengo que decirle que está equivocado. Claro, si un usuario me dice que el uso de la nicotina de forma libre y balanceada y por su placer le cura los males, perdón, entonces no. Yo tengo el deber, si me preguntas, de decirte que esto es una herramienta para reducir el daño. Y luego tú, si lo quieres consumir por voluntad propia, es diferente. Pero no me lo digas a mí, se lo cuentas a tu padre. A mí tú me dices tu problema de salud. Claro, si tú me dices, hola, vengo con un esguince
y antecedentes personales, y me dice, vapeo, pues genial, estupendo, no te afecta tu esguince. Ahora, si tú me vienes con una bronquitis, mi respuesta va a ser, por lo menos durante el proceso que usted tenga la bronquitis y le dé los inhaladores, tendrá que dejar de vapear. O sea, esa es la postura. Y si lo entiendo, si no lo entiendo y te digo, no, es que a usted le duele la rodilla porque se le ha metido la nicotina intraarticular, entonces es cuando tú tienes que decir, pues mire, doctor, creo que tiene un concepto equivocado de esto, y ahí entras tú a jugar. Pero claro, a mí no me cuentan, o sea, yo con los usuarios hablo aquí con vosotros, y es donde me cuentan estas cosas, o lo que estaba contando Carmen, pero yo en la consulta diaria no me lo dicen, si me dicen el número de cigarrillos que toman, o si son consumidores de cannabis, o si son consumidores de vapeo. Entonces, pero y el número de unidades de alcohol que toma al día, y eso lo anoto yo en mis antecedentes personales. Y por supuesto, estoy totalmente de acuerdo con Carmen que no hay que juzgar, sí, pero no hay que juzgar ya no solo los médicos sino todo el mundo. Es decir, yo no prejuzgo a mis pacientes. Es decir, yo tengo pacientes cirróticos, pues intento que abandonen el alcohol porque muchos de los entran en el alcohol por otros problemas. Los que decidan, me voy a beber aquí. No, tengo que ver esos problemas y entenderlo y empatizar, pero no juzgarle, decir, este paciente es alcohólico porque es un pirado de la vida. No, pues eso lo hago yo. Me imagino que la gran mayoría de mis compañeros intentan hacer lo mismo. ¿Quedas con alguno que pasa de todo? Pues como todo en la vida, y el panadero a veces me tira el pan así. Y, ¿sabes? Sin embargo, sí que ocurre, y eso es algo que varios doctores me han comentado, en Latinoamérica ocurre, yo sé que ocurre. Si sigue usted fumando, yo no le trato, le retiro el tratamiento. ¿Hasta qué punto ha llegado la estigmatización del fumador como para llegar al punto de que se te niegue la asistencia médica? En España no pasa, en España eso no pasa, excepto en el trasplante de pulmón y en el trasplante hepático. Es decir, los pacientes que se someten a un trasplante de pulmón o a trasplante hepático sí que deben, por coximetría, y esto es bastante entendible, es un bien muy necesario, y es básicamente no por estigmatización, sino porque la probabilidad de que ese órgano trasplantado tenga un efecto mayor a largo plazo es muchísimo mejor si el paciente no hace esto. Pero coopero gente todos los días, intento que no fumen, pero si fuman le digo, pues tienen más probabilidades de tener una mala cicatrización porque tienen peor vascularización, que las anastomosis le van a ir peor, si tose se le van a ir las mallas. O sea, le da la información. Yo, mi recomendación es que haga usted esto. Si no lo hace, pues ya es cosa suya. ¿No? Sí, el informar la realidad que está pasando y viviendo el paciente es importantísimo, y que, como decíamos hoy, la decisión final la tiene que tomar el paciente, pero nosotros tenemos que hacer una correcta recomendación y una correcta información. Y muchas veces en lo que es Tobacco Harm Reduction, muchos colegas no están informados y además tienen información errónea. Entonces, yo creo que hay que hacer un análisis de que el propio médico es el primero en toda esta cadena que tiene que estar bien informado y que tiene que estar informado de una correcta fuente. Pero como les dije, el pecado original está bajando desde el supraestado que es la OMS. Entonces, de ahí para abajo es un big problem. Y ahora, entonces, ¿qué podemos hacer? Porque estamos, digamos que ya nos llevamos mejor. Ya somos compitas, ya estamos llevando súper bien. Ahora, ¿cómo informamos a los que faltan en la ecuación?
¿Cómo le llegamos a los reguladores? ¿Cómo cooperamos entre nosotros para que esa línea que termina en la regulación de estos productos, ya sea, o sea, Dios quiera que para bien, pero para mal también muchas veces, y son con los argumentos erróneos, ¿qué podemos hacer para mejorar eso? A ver, eso es una pregunta bastante complicada realmente, porque ya creo que los que estamos acá, la mayoría venimos años intentándolo, y los que no han tenido gente atrás que también viene años intentándolo. Pero, te soy sincero, a mí lo único que me ha funcionado ha sido insistir. Insistir, llevar cada vez más información nueva, decírselas incluso de otra manera, cambiar el discurso, hablar un poco más de la persona, mostrarnos también nosotros los activistas como personas, hasta que alguno te escuche. Pero una vez que te escucha uno, él mismo, si entiende tu idea, realmente la interioriza, la comienza a hablar con todos sus compañeros, se van abriendo más puertas y de a poco esto va creciendo. De hecho, se nota acá. Las primeras veces que yo me junté con todos, no había un solo doctor. Ahora tenemos dos sentados acá adelante junto con nosotros. Un doctor que estaba por ahí hace un rato y hay varios más. 3, perdón, disculpa Carmen. Pero sí, o sea, no había científicos, muchos, había uno que otro, y cada vez hay más. Entonces, la insistencia yo creo que puede llegar a que en algún momento este mensaje va creciendo, y llega el momento en que ya simplemente no puedan seguirnos mintiendo, porque vamos a ser tantos que es oye, si hay tantos, no creo que todos estén locos, alguno tiene que ser cuerdo ahí. ¿Me entiendes? Rápidamente un comentario, que queda poco tiempo. También creo que los médicos que han entendido el valor de la reducción de daños, y ciertamente a expensas de ser cuestionados por sus colegas y ostracizados, creo que también tendrían el deber de, en la medida en la que sea posible, ir hacia sus asociaciones médicas a las que forman parte según su especialidad, porque las asociaciones médicas parecieran estar subvencionadas por ya saben quién, toda vez que, ok, pero no lo puedo decir, porque son las asociaciones, yo creo que hasta cierto punto las asociaciones médicas sí tienen una enorme influencia en los reguladores. Hola. Buenas tardes. Voy a aprovechar que acaban de tocar ese punto y voy a volver a una palabra pues que creo que está trillada, pero siempre es actual, y es educación. Nosotros en Centroamérica lo que estamos haciendo, hemos creado un programa que se llama Programa Educativo Sanitario Reduction, y nos hemos dado a la tarea, con el apoyo de la Red Americana para la Reducción de Riesgos y Daños Sanitarios, que sus siglas son REDACA, y hemos creado programas educativos dirigidos a los médicos que son gratuitos. Los hacemos de una manera gratuita y les enseñamos reducción de daños, no solo en el tema del tabaquismo, sino que también en el tema de otras problemáticas, como por ejemplo la alimentación en exceso, temas como las alergias, el tema de la reducción del daño en relación al medio ambiente, ¿verdad? Porque Centroamérica está muy afectada por una serie de medidas que se han dado con relación al medio ambiente y que desencadena pues, en temas de enfermedades. Y eso es lo que estamos haciendo desde el 2022. Y ahorita puedo decir que llevamos cerca de 1,000 profesionales de la salud capacitados. Nos cuesta, ¿verdad?, porque buscamos médicos que nos colaboren. Pero creo que para llevar casi 2 años y medio pues nos está yendo bien. Hemos logrado la colaboración del Colegio Médico de El Salvador, que se ha abierto totalmente. Ahora ya estamos en buena relación trabajando con el Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala. Tenemos un grupo fuerte de gente que está colaborando en Costa Rica. Y así nos vamos moviendo poco a poco, ¿verdad? Y de REDACA pues hay médicos de República Dominicana, Costa Rica, Curazao, Brasil, Argentina, que están en esta línea de la reducción del daño sanitario, y así vamos trabajando. Hemos creado una revista, un boletín informativo, tanto de REDACA como Reduction, tenemos redes, tenemos sitio web, y ahí vamos, ¿verdad? Es la única forma que nosotros creemos pues que es llegando al médico, porque él es
es la fuente más consultada pues, en estos temas, por lo menos en nuestro medio, aunque también capacitamos a enfermeras, psicólogas, nutricionistas. Muchas gracias, perdona que se está acabando el tiempo y te quiero comentar. Sí, conocemos la labor de Redaca, es fantástica, enhorabuena, de verdad que sí. Lo que ocurre es que esto es una labor a nivel mundial, y entonces cada país tiene su propio contexto, ¿de acuerdo? Genial lo que estáis haciendo vosotros, me imagino que el contexto político también ayuda, porque eso es así, ¿de acuerdo? Pero en la mayoría, en el 95-99% de los países, a los médicos que tratan de formar a otros médicos se les señala con el dedo, se pone en riesgo su puesto de trabajo. Yo tengo catedráticos en España que han sido expulsados de la universidad solo por querer investigar la reducción de daños por tabaquismo. Imagínate lo que puede ser que un médico, por ejemplo, en España, ya no me voy a México, ya no me voy a, yo qué sé, cualquier país de Asia, Tailandia, por ejemplo, la India, por ejemplo, la mayoría de Latinoamérica, de hecho, por ejemplo, ya no me voy ahí. O sea, hay muchos lugares donde la reducción de daños está censurada, absolutamente censurada, dentro de las universidades. Yo lo he vivido y Fernando y yo lo hemos vivido. Organizar un evento en una universidad, trayendo a los mayores exponentes de la ciencia de reducción de daños a Madrid, a una universidad pública, y el propio Ministerio de Sanidad obligar a la universidad a cerrar y que no se celebre el congreso. Eso lo he vivido yo y lo ha vivido Fernando, lo hemos vivido en la plataforma española. Entonces, es muy importante y es fantástico que en aquellos países donde haya un contexto político afín se tire para adelante, me parece genial. También es muy importante tener los medios para hacerlo, ¿vale? Pero, de hecho, en el 95% del mundo eso no es así, ese no es el contexto. Y estamos a puntito de acabar porque son 1:30, Jeff. ¿Cierras tú? No, bueno, espero que hayan sacado algo de la información que se haya dado acá, podamos haber aportado algo, por lo menos un poquillo de guía, no solo para llevarnos mejor como, digamos, entre los usuarios, médicos, algo sirve. Y seguir trabajando en nuestras relaciones, en nuestras comunicaciones, en nuestra empatía y seguir creciendo, no solo como colegas, ¿verdad? No solo como parte de esa horizontalidad que decíamos que teníamos desde el principio, sino crecer como personas. Y cortar esa brecha y colaborarnos, usuarios con médicos, médicos con usuarios. Eso es fundamental, que nosotros tenemos que tener la capacidad y la empatía, tanto de un lado como del otro, de poder acortar esa brecha, porque de ahí va a salir la fortaleza. Tenemos que ser un ejército de hormigas, y cuanto más hormigas seamos para luchar contra esto, mejor. Muchísimas gracias a todos.